Buenos días, Felipe. Buenos días, profesor. Ok, estando cierto en las 9:35, vamos a dar inicio al taller de trabajo de hoy. Primero, cierto, haciendo una conversación y noticias. Yo el día de ayer les subí las dos primeras notas del informe parcial número 1 y del informe global número 1, ¿ya? El ayudante está haciendo las correcciones ya de los otros informes para que los que no han tenido la oportunidad de ver las notas, vean las notas correspondientes. Eh, para este día jueves tenemos programado, ¿cierto?, la entrega del informe parcial número 5, que corresponde básicamente a lo que es el sistema de regulación y control y el sistema relacionado con el mantenimiento, ¿ya? Eh, eh, ambos sistemas, ¿cierto?, debieran ser entregados en el informe parcial número 5, donde nosotros definimos, ¿cierto?, que básicamente lo que hay que buscar son aquellas funciones y parámetros que es necesario controlar a objeto de alcanzar el funcionamiento adecuado del sistema para alcanzar los resultados, y es ahí donde ustedes tienen que incorporar, ¿cierto?, las definiciones de qué sistema de control van a utilizar, entendiendo, ¿cierto?, que nosotros tenemos sistemas de control y protección, y que dentro de lo que es la ingeniería de sistema, un sistema de control básicamente es el conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema. En general, un sistema de control básicamente es un diseño por sí mismo. Por lo tanto, yo lo que quiero en esta etapa es que ustedes, más que hacerme el diseño y me hagan las simulaciones y los cálculos correspondientes, que me definan qué sistema de control es el que van a utilizar en aquellos parámetros donde se requiera un cierto control y la regulación, con el fin, ¿cierto?, de reducir básicamente lo que son las probabilidades de falla y obtener los resultados deseados. Dentro de los sistemas de control, las clases más comunes que existen es el sistema de lazo abierto y el sistema de lazo cerrado. En los sistemas de control de lazo abierto, la salida, ¿cierto?, no interviene en la acción de control, mientras que en los de lazo cerrado sí se va a requerir conocer la salida, que puede ser una temperatura, una presión, una velocidad y un caudal, para ejercer el control del sistema. Un sistema de lazo cerrado es llamado también un sistema de control con realimentación, ¿ya? Generalmente todos los sistemas de control, ¿cierto?, requieren identificar la variable, tener establecido el estándar, el sistema hace las mediciones correspondientes, hace las evaluaciones y desarrolla la acción correctora. En lo general, se usan sistemas de control industrial para los procesos de producción industrial y para controlar y regular lo que son los equipos y maquinarias que se utilizan en dichos procesos. En cuanto al sistema de mantenimiento, el sistema de mantenimiento básicamente es la aplicación de metodologías que permitan identificar las funciones y las tareas a desarrollar en una maquinaria o equipo, con el objeto de establecer, ¿cierto?, las tareas, actividades y estrategias que permitan conservar dichas funciones y sus parámetros operacionales de acuerdo a los estándares de desempeño previamente establecidos y necesarios para alcanzar los resultados en el contexto operacional correspondiente, ¿ya? Para desarrollar estas actividades de mantenimiento es necesario, ¿cierto?, desplegar y aplicar una serie de modelos, métodos y herramientas de la ingeniería a objeto de alcanzar lo que se busca, ¿cierto?, que básicamente es la confiabilidad operacional óptima para cada uno de los activos en el contexto operacional correspondiente.
Y para ello, ¿cierto?, es necesario, y es lo que se les pide para este informe, que ustedes definan cuáles son las funciones y sus parámetros de desempeño. Dos, cómo pueden fallar estas funciones. Y tres, cuál es la causa del modo de falla. De tal manera, ¿cierto?, que una vez establecido estos, dando respuesta a estas tres, básicamente, preguntas, nosotros podemos establecer cuáles son las tareas y las actividades de mantenimiento que se van a desarrollar con el objeto de mitigar los riesgos de falla. Eso es lo que se espera para el día de hoy, ¿ya? Tienen plazo hasta las 23 horas para entregar este informe, que es el informe parcial número 5. ¿Ya? Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Si no hay consulta, ¿cierto?, nos iríamos a la sala pequeña para que ustedes terminen o continúen el avance en este informe y podamos tener la entrega de él a las 23 horas. ¿Alguna consulta? Jorge, Felipe. No, profe. ¿No? No, profe. Ok, nos vamos a ir entonces a las salas. Cuando ustedes gusten, se pueden ir a sus respectivas salas. Yo me voy a acercar a trabajar con ustedes. Hola Javier, buenos días. Buenos días, profesor. Veo que estás solo. Sí, estoy solo, pero un compañero se me va a unir luego. Ya. Oye, ¿han avanzado para el informe parcial número 5? Sí, algo hemos visto. Hemos pensado en qué sistemas de control debería de tener un arnero. Y lo más que se me ocurre es que debiera de tener un botón o un panel de control para que el operario pueda manejar el arnero. Importante, ¿cierto? Sí. El control de sobrecarga. Ya. Frente a una sobrecarga, ¿cierto? ¿Cómo debiera actuar básicamente uno lo que esperaría, ¿cierto? Una detención, porque de otra manera se les va a quemar el motor. Bien. ¿Algún control de velocidad máxima también? De tal manera que no vayan a tener un embalamiento. ¿Algún control sobre el nivel de vibraciones también? Y las protecciones correspondientes, ¿cierto?, a los mecanismos móviles que participan, de tal manera que las personas no vayan a resultar afectadas. Y por otro lado está la identificación de cuáles son las funciones que debe cumplir el arnero, de tal manera que ustedes pueden identificar cuáles son las fallas funcionales que ustedes pueden tener y cuál es la causa de los modos de falla que pudieran originar esa falla, las fallas funcionales. ¿Ya? Bien, profesor. ¿Ya? Es sobre eso lo que tienen que trabajar. Yo espero, ¿cierto?, el informe con el formato que hemos acordado, es decir,
grupo 4, y P número 5, paralelo 3. Ya. ¿Ya? ¿Alguna consulta, Javier? La verdad es que no, profesor. Ya, bueno, cualquier cosa, yo estoy con usted hasta las 10:45. Me puedes llamar. ¿Mm? Ya, perfecto. Listo. Chao. Hola, Felipe. Hola, Jorge. Hola, profe. Hola, profe. Hola. Bien, escucharon, me imagino, al principio de que en el día de ayer subí las notas del informe parcial número 1 y del informe global número 1, ¿ya? Y están en corrección los otros, ¿m? Para ir bajando los grados de incertidumbre. En general las notas están bastante buenas. ¿M? Una de las cosas que me interesa saber cómo están preparados para entregar hoy día el informe parcial número 5, ¿cierto? Que contempla todo lo que es la identificación de los parámetros que ustedes tienen que controlar y regular, definir también las protecciones del sistema, ¿ya? Y también lo relacionado con mantenimiento, donde el mantenimiento básicamente tienen que dar respuesta a 3 preguntas. ¿Cuáles son las funciones primarias, funciones secundarias? ¿De qué modo pueden fallar esas funciones? ¿Mm? ¿Y cuál es la causa del modo de falla? ¿Mm? Eso es lo que tienen que responder, digamos, en cuanto al el sistema de mantenimiento. ¿Ya? ¿Están preparados y entienden lo que tienen que hacer? Estamos definiendo las funciones secundarias en este momento, profe. Ya. Las funciones secundarias normalmente tienen que ver con lo que conversamos, con protecciones, protecciones tanto para las personas como para la máquina, los aspectos del tipo ergonométricos, que es otra función, los aspectos de carácter ambiental, los aspectos relacionados con seguridad, y los aspectos relacionados incluso con la apariencia. Muchas veces, ¿cierto?, estas funciones llegan a ser más importantes que lo que es la función primaria. ¿Mm? Un ejemplo de ello, ¿cierto?, es en las fundiciones y refinerías de cobre. La principal función la tienen, o la función primaria está en la fundición y en la refinería. Sin embargo, la función más crítica y más importante es del tipo ambiental, que es la extracción y tratamiento de lo que son los gases de dióxido de azufre para transformarlos posteriormente en ácido sulfúrico. Entonces, la función que desarrolla esa planta en ese proceso industrial, si bien es una función secundaria, es mucho más importante que las 2 funciones primarias que se identifican, que es la fundición y refinería de cobre. ¿Por qué? Porque si falla esta función secundaria, que es la de esta planta de ácido sulfúrico, ¿cierto?, que extrae y trata y convierte esos gases en ácido sulfúrico, ya si llegara a fallar, necesariamente nosotros vamos a tener que detener la planta. Si la siguiéramos funcionando con la fundición y la refinería sin la planta de ácido, nos vamos a enfrentar al problema de contaminación y que vamos a poder afectar la salud de las personas, vamos a afectar el medio ambiente y vamos a afectar también a las comunidades, es decir, vamos a afectar el HSEC. Y frente a eso, ¿cierto?, el problema de la planta es que se ven expuestos a que le quiten la licencia para operar, o que se vea expuesta a multas o sanciones que en lo económico, ¿cierto?,
son sumamente importantes y que inclusive pueden llevar hasta la quiebra a una compañía. ¿Ya? Esas son, de alguna manera, para poder establecer cuáles son las funciones primarias y secundarias, ¿ya? Y establecer cómo pueden fallar cada una de esas funciones, ¿ya? Y también identificar cuál es el modo de falla, ¿cierto? Que es la causa básica de la falla funcional que nosotros hemos identificado. ¿Ya? ¿Se entendió, Felipe, Jorge? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Todo bien. ¿Alguna consulta? No de momento, por mi parte. No, yo tampoco. Es recomendable también que ya empiecen a pensar en los dibujos, ¿cierto? Tanto los dibujos de detalle para lo que es fabricación, como el dibujo de conjunto para lo que es también el montaje de los distintos componentes y dar lugar, ¿cierto?, a la corporización y a la estructura final de la máquina. Ok, profe. ¿Ya? Ya. Ok, cualquier cosa, ¿cierto? Me llaman, yo estoy hasta las 10:45 con ustedes. Ya, profe. Que estén bien. Igual. Hola, Matías. Hola, profesor. ¿Cómo estás, Matías? ¿Bien usted? Yo bien. ¿Y tu compañero de equipo? Me mandó una foto que está en kinesiólogo. Sí, que es. ¿Qué le iba a decir? Bueno, lo Respecto a la importante, trabaja ¿Sí? contigo, me imagino, el Matías. Sí, sí. No, si no trabajara yo le diría inmediatamente. Ya, Pero trabaja el día antes. O sea, ayer dejó algunas cosas y por eso quería comentarle lo que tenemos. ya. Porque ahora tienen que preparar, ¿cierto?, el informe parcial número 5, que es el penúltimo informe ya. Claro, Los parciales, porque les queda el informe parcial 6 y el informe global 3 y final. claro, viene el parcial y después el global. Claro. Tenemos, para este informe parcial tenemos, bueno, para el global habría que, sería un informe súper largo, sí. Es la integración de todo. La integración de todo, claro. Habría que sintetizarlo. Evidentemente que tienen que sintetizar y basarse, ¿cierto?, y hacer referencia a los otros informes globales, pero Claro, tienen que preparar en base a ese informe la presentación final. claro, Y en esa presentación final tienen que aparecer las 7 etapas del proyecto. sí entiendo, profesor. ¿Ya? Y en esta, ¿cierto? A mí, ¿qué es lo que me interesa? Que por sobre todo identifiquen, ¿cierto? Cuáles son las variables que ustedes tienen que mantener bajo control, cuáles son los sistemas, identifiquen qué sistema de control van a utilizar, ¿ya? Identifiquen también cuáles son los aspectos relacionados con protección, o sea, cuáles son los elementos que requieren protección, ¿cierto? Y qué tipo de protección también van a utilizar. Y desde el punto de vista de lo que es el sistema de mantenimiento, tienen que dar respuesta básicamente e identificar cuáles son las funciones y cuáles son los parámetros de desempeño que tiene cada una de esas funciones, ¿ah? Cómo puede fallar cada una de esas funciones
y cuál es la causa del modo de falla, ¿cierto?, de la función. Entiendo. O sea, las funciones, bueno, tenemos que tener el caudal. No, las más funciones son una, bombear, ¿cierto? Sí, Otras funciones están relacionadas con aspectos de seguridad. Otras funciones tienen que ver con la parte ergonométrica del sistema, e incluso muchas veces uno lo que ve hasta lo que es la apariencia. claro. El sistema, digamos, sea armónico, que sea ergonométrico. Son otras funciones que uno le pide, ¿cierto? Muchas veces, como te decía, dentro de las funciones secundarias está lo que es la apariencia, el orden. Claro. Generalmente los sistemas de bombeo son muy similares. Así que no habría problema en ese aspecto. Y tienes que, bueno, después a esas funciones que tú identifiques, ¿cierto? Tienes que buscar cómo puede fallar cada una de esas funciones. Y cuál es la causa, ¿cierto?, del modo de falla que puede hacer que ocurra esa falla funcional. Claro. O sea, es hacer lo que se llama un FMECA, un FMEA. Eso es para mañana también. O sea, no es para mañana, es para hoy día. O sea, hoy día, sí. Todo eso contempla, ¿cierto?, el informe parcial número 5. Claro, y nosotros teníamos pensado, porque tenemos en el informe parcial las válvulas, el tema de los manómetros, todo lo que nos va dando indicaciones de cómo está funcionando el sistema, pero lazo cerrado no tenemos nada así. O sea, bueno, hay ciertas válvulas que podrían actuar electrónicamente, pero tendríamos que aclarar cuáles son. ¿Ya? O sea, lo que tienen que identificar cuáles son los parámetros que ustedes necesitan tener bajo control, que por un lado es la presión, ¿cierto? Por otro lado es el caudal. La carga del motor. Sí. Algún sistema de control de vibraciones. Claro. Entonces eso es lo que tienen que identificar ustedes, digamos, qué es lo que debieran controlar y regular dentro del sistema. Y dentro de eso, ¿cierto?, identificar cuáles son las funciones primarias, las funciones secundarias. Claro. Esto mismo, profesor, está en la PPT, ¿no? Para poder verlo después, ¿sí?, y ordenar todo lo que tenemos. ¿Sí? Okay. ¿Alguna pregunta, Matías? Tengo una consulta respecto a que nosotros teníamos pensado hacer un esquema. ¿Ya? Un esquema con las válvulas, con las bombas. ¿Eso será necesario hacerlo para mañana? Porque prefiero No, eso tiene que quedar, digamos, en la corporización final. Ya, ahora, perfecto. si te ayuda normalmente uno para definir e identificar funciones, se necesita hacer un diagrama de entrada, función, salida, ¿cierto? ¿Qué es lo que entra al sistema? Después identificar cuáles son las funciones y qué es lo que sale del sistema que ustedes están diseñando. ¿Ya? También siempre es útil en esto lo que se llama un diagrama de procesos. ¿Cuáles son los distintos procesos que tienen que generarse y sus parámetros de desempeño? Y eso a mí me permite identificar las distintas funciones que tiene también el sistema. Claro.
¿Ya? Entonces, si ese esquema que tú me dices es un tipo de diagrama de proceso, evidentemente les va a ayudar para identificar las funciones que están presentes en el sistema. ¿Ya? Porque el sistema uno no solamente lo tiene para bombear, sino que del sistema uno siempre espera un poco más. Espera, por ejemplo, los temas relacionados con seguridad. ¿Mm? Un auto yo lo tengo para transportarme, pero al auto también yo le pido, ¿cierto?, que sea seguro. ¿Mm? Claro. ¿Ya? Al auto yo también, ¿qué es lo que le pido? Le pido que sea ergonométrico. Al auto también yo le pido que sea atractivo, es decir, que tenga colores que para mí sean interesantes. ¿Mm? Y muchas veces las funciones secundarias pasan a ser más críticas que las funciones primarias. Un ejemplo que yo doy frecuentemente, ¿cierto?, está relacionado en una fundición y refinería de cobre, como lo es Ventana, ¿ya? Nosotros tenemos otras funciones secundarias, como son las funciones del tipo ambiental, que genera, ¿cierto?, la planta de ácido. La planta de ácido en una fundición y refinería de cobre está encargada de extraer los gases desde los hornos de fundición, gases que son de dióxido de azufre, y esos gases son los que producen la contaminación y han sido el motivo del problema, ¿cierto?, en la zona de Quintero Puchuncaví, que han generado las emergencias ambientales. Entonces, si esa función secundaria, que es una función del tipo ambiental, que desarrolla la planta de ácido, falla, yo necesariamente me veo en la obligación de detener todos los procesos, por lo tanto, es la planta más crítica. Y dentro de esa planta más crítica, yo tengo que el equipo más crítico es el que desarrolla la función de extracción de gases, ¿cierto? Y conducción de esos gases hacia el reactor, que es el reactor, es el que convierte, ¿cierto?, estos gases de dióxido de azufre en ácido sulfúrico. ¿Mm? Pero el equipo más, o sea, la planta más completa dentro de una planta de fundición y refinería es la planta de ácido. Y dentro de la planta de ácido, el sistema más complejo es el que tiene, es el ventilador. Y el ventilador extractor, ¿cierto? ¿Cuál es su función? Es extraer los gases desde lo que son los hornos, ¿ya? Entonces, pero al mismo tiempo que la planta de fundición y refinería tiene funciones secundarias, si uno se va a analizar la planta de ácido tiene como función principal el convertir, ¿cierto?, el dióxido de azufre en ácido sulfúrico, ¿ya? Y dentro de esas funciones, dentro de las funciones secundarias que tiene es la de extracción. Y si tú te fijas, en este caso en la planta de ácido sulfúrico también, lo más importante y lo más crítico es una función del tipo secundaria, que es la de extraer los gases desde el horno. Claro. ¿Ya? Entonces, en un sistema de bombeo, ¿yo qué es lo que espero? Que el sistema bombee, pero que el sistema al mismo tiempo, ¿cierto?, a mí me proteja ambientalmente contra cualquier situación que puede ser una situación que me puede generar algún tipo de rebalse y que las aguas, ¿cierto?, se generen riles que puedan contaminar el medio externo. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo requiero en esta planta también? En una planta de bombeo, como para un edificio, requiero, ¿cierto?, que las condiciones, cumpla condiciones también desde el punto de vista de lo que es la ergonometría, es decir, que yo pueda operar y mantener de manera adecuada. ¿Mm? ¿Qué es lo que espero también yo? Protecciones a lo que son las personas y a los equipos, es decir, que tenga sistemas de protección a los equipos en el sentido de válvulas reguladoras de presión, válvulas controladoras de caudal, algún sistema que me permita, ¿cierto?, proteger al motor de sobrecargas. ¿Mm? Y también sistemas de protección a las personas, es decir, todos aquellos puntos que estén en movimiento o aquellos puntos calientes del sistema,
yo tengo que proteger a las personas del contacto directo de tal manera que no se genere un intercambio de energía y ese intercambio de energía a mí me genere accidentes. ¿Ya? Entiendo. Entonces son todos esos elementos que uno incorpora, digamos, en sus diseños, de tal manera de que el sistema en definitiva no falle y vaya a generarnos consecuencias que pudieran ser graves, catastróficas. ¿Ya? Claro. Profesor, en ese sentido, esta clase, esta sesión que estamos teniendo entre los dos, está quedando grabada, ¿no? Está quedando grabada. Ya. Como para poder revisarla más tarde, de nuevo, con Matías. Voy a subir la grabación. No he estado subiendo las grabaciones de los, porque más que clases son talleres. Sí. Entonces, si subo la grabación, yo voy a subir la grabación de todos los grupos. ¿Ya? Claro. Sí, pero en esta en particular la voy a subir. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna consulta, Matías? No por el Ya. momento. Bien, yo espero, ¿cierto?, que me llegue el informe parcial número 5, ¿cierto? Les pido el tema relacionado con el formato de entrega. Este es el grupo 3. Ustedes son el grupo 3, ¿cierto? El informe IP5, que corresponde al informe parcial número 5, P3, que corresponde a paralelo 3. Entonces, grupo 3, IP5, P3. Ok, ¿te queda claro, Claro, ¿cierto?, cuál es el formato y el nombre del archivo? Sí, profesor. Vamos a hacerlo igual que lo anterior. Listo. Nos vemos o cuando voy a estar hasta las 10:45, cualquier cosa tú me llamas, ¿m? Y me voy a comprometer a subirles la clase de hoy. ¿M? Gracias, profesor. Ya, Matías, que estés bien. Sí.